que estamos todos, de alguna manera, sumergidos en este mindset incremental. La única manera que vamos a poder crear un mejor país es dejar de pensar de manera incremental. Si no le damos espacio a la innovación, vamos a terminar desarrollando un nuevo sabor de salsa, un nuevo sabor de galleta, un nuevo canal para vender los productos que ya vendemos el día de hoy. Un growth platform sea específicamente para una industria, para un sector, sino sirve como esta inspiración para pensar en cómo puedo identificar oportunidades dentro del growth platform y cómo puedo también crear valor en este espacio. Si no nace de nosotros cuestionar nuestra ambición de crecimiento y nos quedamos sumergidos en el mundo incremental, entonces, ¿por qué trabajamos en innovación? Bueno, continuemos y ahora tengo el muy gusto y agrado de presentar a Mauricio Andújar. Él es partner de Vivaldi, pero además fundador de Shift. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Ahí, para hacerte pasar roche un poco. Buenos días con todos. Muchas gracias, Raúl, por la excelente presentación y setup del evento. Yo soy Mauricio Andújar. Yo soy partner y head de la TAM de una consultora que se llama Vivaldi. Y hoy estoy aquí para compartir con todos ustedes una perspectiva y un punto de vista sobre el crecimiento e innovación, pero tomando en contexto específicamente el país en el que todos, o la mayoría de nosotros, vivimos, competimos, pero al mismo tiempo creo que debemos de comenzar a colaborar cada vez más, ¿no? Y todo lo que les voy a comentar a continuación lo estoy apalancando en lo que nosotros en Vivaldi denominamos Disruptive Growth Platforms, ¿no? Que son finalmente territorios, espacios sobre los cuales todos nosotros, indistinto a la empresa que representamos, a la industria en la que trabajamos, podemos utilizar como fuente de inspiración para poder finalmente innovar y crear un mejor país para todos. Ahora, nosotros en Vivaldi lo que hacemos y lo que nos gusta promover en los diferentes mercados en los que estamos presentes es ayudar a todas las organizaciones a repensar su ambición de crecimiento como primer punto y como segundo punto a repensar la trayectoria y cómo finalmente uno puede crecer e innovar una vez que repiensas esta ambición de crecimiento, ¿no? Y algo que me gustaría compartir con ustedes y probablemente sea el punto más importante de la presentación es que todos aquí trabajamos directa o indirectamente en innovación, en creación de valor, en desarrollo de nuevos negocios, sea llevar nuestros productos y servicios a otros mercados, geografías, segmentos, categorías, industrias. Sin embargo, y aquí yo voy a ser un poco más ácido, lo que yo veo en el entorno de innovación corporativa en nuestro país es que estamos todos, de alguna manera, sumergidos en este mindset incremental, ¿no? Y la única manera que vamos a poder crear un mejor país, una mejor organización en la que nosotros y con la gente con la que colaboramos, tomando en contexto todo lo que ha comentado Raúl, es dejar de pensar de manera incremental. Si seguimos pensando y tenemos este mindset incremental, lo único que vamos a lograr es hacer un cambio pequeño que no representa finalmente el poder que tenemos todos aquí en conjunto para poder hacer que las cosas cambien y tengamos un mejor contexto de país y un mejor contexto de nuestras propias organizaciones y finalmente crear valor para los consumidores. Yo les voy a hacer una pregunta ahora. En sus organizaciones, levanten la mano los que crean que no están, digamos, stuck en este mindset incremental. Levanten la mano los que piensan que no están. Interesante. Se supone que todos los que estamos acá presentes somos agentes de cambio. Se supone que todos los que estamos acá presentes buscamos innovar y crear valor. Sin embargo, algo que tenemos que reconocer es que la mayoría de nosotros y la mayoría de las organizaciones que representamos, estamos stuck en este modo mindset incremental. ¿Y a qué me refiero con incremental? Soy una empresa de consumo masivo, voy a sacar una bebida sabor de salsa. Estoy diciendo que eso no es relevante, claro que es relevante, pero vamos a cambiar algo si simplemente nos enfocamos en ese aspecto incremental en nuestro negocio. Somos una empresa de seguros, ahora la vamos a vender ya no en este canal, sino en nuestro otro canal.
¿no? Somos una empresa de healthcare, ¿no? Estamos en clínicas, hospitales, y ahora vamos ya no solo a atender presencialmente, sino virtualmente, y vamos a simplificar la experiencia del cliente. ¿Estoy diciendo que eso no es relevante? Claro que no es. Pero si solamente nos enfocamos y nos quedamos sumergidos en este modo incremental, realmente nuestra ambición de crecimiento y los espacios de crecimiento sobre los cuales podemos crear valor son bastante limitados, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que me gustaría transmitirles, es que nada va a cambiar si nosotros no asumimos ser ese rol de agente de cambio, y nada va a cambiar si es que seguimos sumergidos en este mindset incremental, ¿no? Y una de las maneras que uno puede lograr, o como mínimo intentar aproximarse a este cambio en su propia organización, es dejar de pensar en términos estratégicos present forward, sino, digamos, future back. Y voy a explicarles la diferencia entre lo que es present forward y future back. La mayoría de sus organizaciones, yo diría que de repente conozco al menos unas 3, 4 que no es así, pero la mayoría de las organizaciones en el Perú, ¿qué es lo que hacen cuando definen su plan estratégico y su plan de crecimiento, donde la innovación es un enabler de ese crecimiento? Lo definen pensando en lo que tienen al frente, en la data que tienen al frente, la evidencia pura y dura, lo que es de alguna manera certain para cada uno, ¿no? Entonces, por eso dices, en base a la información que yo tengo el día de hoy, proyecto un futuro así. Nosotros, y al menos el segundo mensaje es, si operamos y finalmente definimos nuestra ruta de crecimiento, pensando en lo quiénes somos hoy hacia adelante, y no entendemos lo que queremos ser a futuro, y retrocedemos y comenzamos a crear valor desde hoy pensando en ese nuevo futuro, vamos a estar limitados en los espacios de creación de valor. Entonces, poco lo que les comentaba, y esto no quiero dedicar muchos minutos a esto, pero básicamente hay dos maneras de definir la estrategia, ¿no? Present forward, future back. Cuando hablamos de future back, estamos hablando de que en términos de evidencia es bastante subjetivo, ¿no? Porque estas son hipótesis, escenarios, probablemente varios de ustedes han tomado cursos sobre scenario planning. Al final, todas esas herramientas, esos métodos, te ayudan a imaginarte ese futuro, ¿no? Y lo difícil es que al final la evidencia es subjetiva. Y lo más difícil es que cuando uno ve, digamos, el nivel de certainty que existe en base a lo que tú estás observando, si tú vas y tienes un pensamiento, digamos, de futuro y tratas de traer ese pensamiento a tu presente, claramente la evidencia va a ser no solo subjetiva, sino también tu nivel de certainty va a ser bastante bajo. Entonces, si todos los que estamos presentes trabajamos directa o indirectamente en innovación, tenemos que estar cómodos trabajando con subjective evidence y low certainty. Es la única manera, porque si lo que estamos haciendo el día de hoy tenemos una certeza mediana alta que va a funcionar, entonces realmente estamos empujando nuestros límites, y ese es un poco también el mensaje que tengo a traerles a ustedes, ¿no? Este es un framework súper sencillo. Cuando hablamos de future back, hablo específicamente de hoy. Todas sus organizaciones tienen lo que se llama el current state. Están actualmente en este estadio como organización, ¿no? Lo que les sugiero es que piensen de alguna manera en las tendencias, lo que ven el día de hoy y cómo se imaginan ese futuro, ese ambiente futuro. Una vez que ustedes se imaginen ese ambiente futuro, la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es mi rol como organización en ese ambiente futuro? No solamente es cuestión de imaginarte a través de diferentes métodos como escenarios el futuro, sino también o el día de hoy situar el rol que tú quisieras que tu organización tenga en ese futuro. Una vez que defines eso, vas a identificar lo que se denomina el growth gap. Es el gap de crecimiento en base a esa visión futura y el rol que tú estás definiendo que quieres tener en esa visión futura, y ese growth gap es la oportunidad de crecimiento que existe el día de hoy, ¿no? Eso conlleva a un portafolio de iniciativas para poder cerrar ese growth gap, ¿no? Y finalmente, implementarlo, porque de nada sirve hablar, envision, definir estratégicamente si no lo implementamos, ¿no? Ese es otro punto sumamente relevante que les quiero transmitir. Si finalmente nos dedicamos a la innovación,
Tenemos que, para que una innovación sea una innovación, tiene que llegar al mercado, tiene que ser aceptada por el consumidor. Entonces, que no, las cosas no se queden en PowerPoint ni en un flujo, ¿no? O sea, hay que ver finalmente cómo estas cosas las llevamos al mercado. Este es un framework. Después tengo el compromiso de compartir con todos ustedes la presentación para que puedan ver un poco más al detalle, pero conceptualmente a lo que quiero llegar es que nosotros como representantes de innovación y de crecimiento en nuestras organizaciones tenemos que no solo cuestionar la ambición de crecimiento, sino el trajectory de ese crecimiento y darle espacio a la innovación, porque si no le damos espacio a la innovación, vamos a terminar desarrollando un nuevo sabor de salsa, un nuevo sabor de galleta, un nuevo canal para vender los productos que ya vendemos el día de hoy, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurrió para este evento era, por un momento, dejar de pensar en si somos de Vivaldi, si somos de Apoyo, si somos de Alicorp, si somos de BCP, si somos de Pacífico. Da lo mismo. El día de hoy, por los próximos minutos, vamos a pensar, y ese es un caso hipotético, como si el Perú fuese nuestro cliente. Y Raúl ha hecho un muy buen trabajo en situarnos en el contexto, digámoslo, la situación actual y cómo es necesario repensar muchas de las cosas que están sucediendo en nuestras organizaciones para poder contribuir a un mejor Perú y un mejor país. Entonces, parte del ejercicio que yo he hecho, que es hipotético, es ¿qué pasaría si tomamos el Perú como si fuese nuestro cliente, no solo para Gali, sino para todas sus organizaciones? Y en base a cierta investigación que he hecho y también proyectos que hemos hecho con algunas empresas a nivel local, hemos llegado a unos growth platforms, ¿no? ¿Qué cosa es un growth platform? Un growth platform no es para un sector específicamente, o para un segmento específico, o para una categoría, o para una industria, sino es agnóstico, digamos, puede cruzar diferentes sectores, diferentes industrias, ¿no? Y parte de lo que promovemos es el crecimiento multisectorial y también que finalmente tenga un impacto en la vida de las personas. Estos son algunos de los growth platforms, ¿no? Los que están en un cuadradito son aquellos que voy a explicar a continuación. Voy a escoger probablemente 3 o 4 para hacer un deep dive, pero luego puedan ver digamos, en la descripción de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, seguro que alguien se está preguntando, pero por ejemplo, si estoy hablando de Next Generation Agribusiness and Food System y yo soy una empresa de seguros, ¿qué rol tengo ahí? O si soy una empresa de alimentos, claro, de repente sí tengo un rol más representativo. No, o si soy una empresa de tecnología, ¿qué rol puedo tomar? Entonces, lo que yo los invito a ustedes cuando estén pensando en estos growth platforms es lo siguiente, ¿no? ¿Hay algún rol para mi marca, para mi empresa, para mis marcas o para mi empresa, digamos, de forma completa, para poder crear valor en este espacio? O sea, ¿hay algún rol que yo puedo asumir como organización para poder apalancarme en este growth platform y crear valor? Esa es la primera pregunta que les hago. Y la segunda pregunta es, ok, de repente no de manera directa, de repente de manera indirecta, ¿hay alguna capacidad que tengo yo en mi organización que si la combino con una capacidad de otra organización en otro sector, de repente podemos en conjunto, que de hecho sé que como parte del evento en Shift hay todo un capítulo, digamos, de colaboración, ¿no? Hay algo que podamos hacer en conjunto con otra organización que pueda ayudarnos a los dos a crear valor. Entonces, no solamente es utilizar este growth platform como, de alguna manera, inspiración hacia donde uno puede crear valor, sino también hacernos la pregunta del rol que uno quiere asumir y al mismo tiempo con quién más puede colaborar. El primer growth platform, y como les decía, yo les voy a compartir esto para que lo puedan ver. Claramente, por temas de tiempo, no puedo entrar a cada uno de los growth platforms, ¿no? El primero que quería resaltar lo hemos denominado The She Economy, ¿no? Estamos hablando que aproximadamente en el Perú hoy en día son 10 millones de mujeres como parte del sistema financiero que están bancarizadas, ¿no? Yo hago una pregunta. Las empresas del sistema financiero han tomado como centro a la mujer a la hora de crear sus productos y servicios, porque el contexto es muy distinto al que estamos viendo el día de hoy como hace 30, 40 años. Hoy en día las mujeres trabajan, es parte, digamos, de lo normal. Hace 30, 40 años no. En términos de ahorro, en términos de inversión, en términos de alimentos, en términos de educación. Entonces, nuevamente, no estoy diciendo
de que un growth platform sea específicamente para una industria, para un sector, sino sirve como esta inspiración para pensar en cómo puedo nos identificar oportunidades dentro del Growth Platform y cómo puedo también crear valor en este espacio, ¿no? En el She Economy estamos hablando que puede tener un rol directo en alimentación, el sistema financiero, que incluye bancos, seguros, educación, en términos de específicamente educación, upskilling, reskilling, productos, servicios, experiencias netamente diseñadas a un nuevo contexto, ¿no? Ese es un ejemplo de She Economy, un ejemplo de un Growth Platform. El otro Growth Platform que he priorizado para esta charla es Digital Nation, Connectivity y sobre todo el uso de la inteligencia artificial como una fuente de democratizar e incluir. No me refiero a entender y utilizar la inteligencia artificial para que redacte tus correos, como probablemente todos en algún momento la utilizamos. No estoy diciendo que eso no sea de valor, no estoy hablando de que la inteligencia artificial no se pueda utilizar para aumentar productividad, para generar eficiencias. Pero si estamos hablando, por ejemplo, en términos de servicios financieros, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para medir mejor el riesgo? Si medimos mejor el riesgo, podemos incluir a gente que de repente no es parte del sistema financiero. Si estamos hablando de salud, yo siempre digo este ejemplo y probablemente no me quieran mucho mis amigos que están acá de las industrias de seguros, pero yo no entiendo cómo es posible que me sigan cobrando 30, 40% más al año y que mi mail de cumpleaños, de celebración de cumpleaños del seguro sea simplemente que me cobran más porque cumplí un año más. No, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo utilizas la inteligencia artificial para medir, por ejemplo, la diferencia entre, digamos, la edad biológica y la edad cronológica, ¿no? ¿Cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para, en base a esa medición de riesgo, puedas incluir a otras personas como parte del sistema, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial pensando en educación? Probablemente la mayoría de los que estamos presentes tiene muchas críticas sobre sobre el sistema educativo hoy y cómo también en el pasado, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos finalmente ese sistema educativo hacia adelante apalancándonos en la inteligencia artificial? Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de la inteligencia artificial como una fuerza para aumentar productividad o generar eficiencias. Me refiero a la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite repensar lo que hacemos en nuestros negocios y cómo, por ejemplo, los ejemplos que les he comentado, podemos atender a long tail, podemos llegar a más gente que el día de hoy no estamos llegando. El día de hoy, si utilizamos la inteligencia artificial como está hoy, ni siquiera pensando en cómo puede evolucionar hacia futuro, tranquilamente podríamos educar a todo el Perú. ¿Y qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras organizaciones para eso? Muy poco, ¿no? Entonces, parte justamente de lo que quiero transmitirles es eso. Otro ejemplo, así como también se dice continuamente que el Perú es un país minero, sí, pero también el Perú es un país muy vinculado y donde la agricultura tiene un rol clave. Cuando hablamos de un growth platform, como por ejemplo Next Generation Agribusiness and Food Systems, esto impacta a múltiples sectores y múltiples industrias, desde lo que exportamos, desde lo que cultivamos, desde lo que comemos, ¿no? Desde la tecnología que podemos utilizar para hacer más productivo todo nuestro sistema de comida, de la relación entre lo que comemos con nuestra salud. O queremos seguir el ejemplo de Estados Unidos, donde los niveles de obesidad están por encima de lo que ha sucedido en la historia. Eso tiene una implicancia directa en la productividad, en el nivel de performance de cada uno, de nosotros como persona, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando pongo el ejemplo de Next Generation Agribusiness and Food System, no estoy pensando únicamente en el sector específicamente de agricultura. Y creo que uno de los problemas o las oportunidades es cuando pensamos que nuestro marco de competencia, nuestro marco de creación de valor está limitado por la industria en la que estamos, ¿no? Entonces, aquí, en este ejemplo en específico, también hay un rol clave de la industria financiera, de la industria de seguros. Ahora tenemos un puerto que nos conecta cada vez más con el mundo. Entonces,
¿Qué cosa puede hacer? Y vuelvo a repetir, no significa que en cada growth platform haya un rol para cada una de sus empresas, completamente válido. Pero en algunos lo va a haber. Entonces tenemos que pensar más allá de los límites que nos hemos autopuesto, ¿no?, en nuestras organizaciones, ¿no? Future Skills and Talent Platforms. Está clarísimo de que hoy día, ¿no?, la manera que aprendemos ha cambiado significativamente. Está clarísimo que el día de hoy no sabemos cuál va a ser el impacto real de la inteligencia artificial en términos de los trabajos. Pretender o pensar que solamente las entidades educativas tienen un rol aquí es ser miope. En todas las organizaciones que nosotros representamos tenemos una oportunidad, ¿no?, de crear valor en relación al upskilling y el reskilling, en absolutamente todas las oportunidades. En algunos casos serán oportunidades, iniciativas de creación de valor que no están atados netamente o directamente al revenue, en otros casos sí. Por eso, vuelvo a repetir que cuando hablo de este platform y en general de los platforms, no estoy hablando algo específico para una industria, sino que pensemos en ese valor. Sé que me queda un minuto y voy a saltarme los otras dos que tenía previsto compartirles, era de economía circular. Nuevamente la pregunta, ¿cuál es el rol que nuestras organizaciones pueden tomar en este espacio? Y al mismo tiempo, ¿con quién puedo colaborar para poder generar valor en ese sentido? Green Energy Transition, algo que, por ejemplo, he visto que ha sucedido en los últimos meses, es mucho financiamiento hacia Green Energy, ¿no? Entonces, nuevamente, acá no es simplemente la industria de energía, sino todas las industrias vinculantes directa o indirectamente a este territorio. Cuando hablo de Growth Platforms, si quieren pueden llamarlos territorios o espacios de oportunidad, esa es un poco la idea. Y acá termino, porque sé que me queda un poco sin tiempo. Y vuelvo a con lo que empecé la presentación. Todos aquí trabajamos directa o indirectamente en innovación. Todos aquí trabajamos de manera directa en creación de valor. Si no nace de nosotros cuestionar nuestra ambición de crecimiento, nuestra estrategia de crecimiento, y nos quedamos sumergidos en el mundo de incremental, entonces, ¿por qué trabajamos en innovación? No, innovación, y de hecho, algo que conversé con Jaime y me encantó el nombre que le han puesto al evento, estamos hablando de disrupción. Porque si no existe disrupción hoy, todo lo que ha comentado Raúl, más bien, de alguna manera hay una mezcla entre lo positivo y lo negativo. Lo único que va a pasar es que de acá a 5 años Raúl va a volver a hacer la presentación y vamos a estar igual o peor. Y la única manera que eso va a cambiar es que todos nosotros aquí, que trabajamos innovación, dejemos de pensar en innovación incremental. Porque si no, para eso regresamos a otras áreas y funciones dentro de nuestra organización. Y ya como cierre, cuando hablamos de pensar más allá de este concepto del incrementalism, estamos hablando de pensar en cambios sistémicos. Estamos hablando de colaboraciones entre sectores, que creo que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante en el evento. Estamos hablando de radical innovation, iniciativas que van a cambiar los cimientos, los paradigmas, las convenciones de una industria, ¿no? Estamos hablando que hay un sentido de urgencia y hay que pensar siempre en escala. Para poder hacer ese cambio hay que hacerlo hoy y al mismo tiempo que pensar en grande. Así que los invito a todos a pensar en grande, a transformar desde sus organizaciones y crear un mejor país para todos. Muchísimas gracias.